A nuestra audiencia, bienvenidos a Puneños en el Mundo. Hoy día tenemos un programa interesante. Hoy día nos visita un ingeniero economista, Hugo Rodríguez Benavides, que tiene no solamente es un gran economista, sino tiene una maestría en Israel en desarrollo rural, urbano, regional, integrado, ¿no? Él ha trabajado durante cerca de una década, desde el año 1990 hasta el año 2001 en Guaruwarus, y él ha venido a hablarnos sobre su experiencia, a contarnos qué cosas son los Guaruwarus, el origen, la estructura, el impacto, la sostenibilidad y todo lo que, digamos, corresponde. Él tiene múltiples publicaciones, digamos, del tema. Eh, y para dicho tema nos acompaña, como siempre, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián, en España. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Hugo Rodríguez Benavides. Bienvenido al programa, Huguito. Muchas gracias, Antonio. Alfredo, buenos días o buenas tardes. Sí, un elemento importante en el desarrollo de las tecnologías tradicionales, ancestrales, para la producción agrícola en el altiplano y en general en el medio rural andino, han sido los guaruaros, pero es parte de una serie de tecnologías, como por ejemplo los andenes, las terrazas de formación lenta, o también las cochas, etcétera. Diferentes tecnologías que han permitido que los antiguos peruanos en el altiplano hayan desarrollado una agricultura de calidad que les ha permitido contrarrestar diferentes climas, las calidades de suelos, etcétera, ¿no? En realidad los guaruarus, que es una denominación quechua, en el castellano podría traducirse como camellones y en inglés son raíces field, ¿no? De tal manera campos elevados. Erickson Clark es un arqueólogo norteamericano que entre 1981 y 1985 estuvo desarrollando en Puno su tesis doctoral para su universidad en Estados Unidos. En ese periodo logró conectarse con diferentes entidades que de una manera muy voluntariosa construyeron o reconstruyeron algunas hectáreas de guaruaro, algo así como 500 o más o menos, ¿no? El asunto es que el origen de tiene dos fases, una 1000 años antes de Cristo hasta el 350 después de Cristo y otra fase del 1000 después de Cristo hasta el 1450 después de Cristo. De tal manera que estamos hablando de una tecnología que viene en el periodo tardío temprano del altiplano. Hay que mencionar también lo siguiente, señalar que los guaruarus se han utilizado en determinado momento, pero luego se han abandonado. Fueron utilizados mucho por los pobladores andinos ancestrales, se le conecta, se menciona que podían estar relacionados a las culturas urupuquina, tiwanaco, etc. Y en donde hubo un intenso uso de esta tecnología. Tanto es así que los rastros o restos de los sistemas de guaruaru se han dado con mucha, vamos a llamarle, con bastante claridad en las pampas, por ejemplo, de San Román, de Huata, Coata, para hablar del caso de Puno. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que se registraron aproximadamente algo de 950 hectáreas en esa zona, pero en general hubo más de 1000 hectáreas que se podían encontrar restos. Ahora bien, una de las cosas es que la reconstrucción o la construcción de guaruaros implicó siempre bastante demanda de mano de obra, de tal manera que su abandono a partir de la llegada de los españoles también tiene que ver con ese tema, es decir,
con la reducción justamente de la población, que se dio no solamente porque fueron impulsados o llevados, extraídos de la producción agrícola para canalizar a la población minera, pero también por temas de carácter de salud. Por otro lado, se dio la introducción de nuevos sistemas de producción, incluyendo el arado, etcétera, ¿no? Estos son temas que habría que tener en cuenta para poder hablar con mayor certeza de los guaruaros. Ahora bien, si nosotros hablamos de campos elevados, vamos a tener pues que en la zona de Huata, Coata, donde están los ríos Coata, Pucara y los ríos Ramis también ya descendiendo hacia el lago Titicaca, ahí se encontraron incluso algo de 102.000 hectáreas como restos, un dato superior a lo que originalmente se había mencionado, que decíamos algo de 1.000 más o menos, ¿no? Ahora bien, tenemos otro tema importante para el caso de los guaruaros, y es que se hicieron unos estudios de áreas potenciales y encontramos nosotros que se hizo una evaluación de más o menos 496 hectáreas potenciales que podíamos trabajar inmediatamente para recuperarlos. Cabe mencionar que el proyecto, denominado Programa Interinstitucional de Guaru, fue financiado, contribuyó a su financiamiento la cooperación técnica suiza y trabajamos durante exactamente 11 años, desde 2001 hasta el 2002 prácticamente. En todo caso, teníamos ahí que en áreas potenciales, pues estamos hablando de 62.246 hectáreas a todo nivel. Ahora bien, ¿cuáles han sido los criterios que se han utilizado para priorizar estas áreas y para fines de reconstrucción? Eran criterios agroecológicos que tienen que ver con la capa biútil del suelo, con la textura, con la salinidad, la sodicidad, la presencia de carbonatos, etcétera, ¿no? Y obviamente la fertilidad del suelo. Pero adicionalmente teníamos que ver cuál era el uso actual de la tierra en ese momento. Y lo que nosotros encontramos es que la mayor parte era de uso ganadero, pastoreo extensivo básicamente. Pero adicionalmente tuvimos que ver el tema de hidrológico, es decir, dónde estaban las fuentes de agua, qué capacidades había en esas fuentes y la calidad de agua. Calidad de agua sobre todo para ver el tema de la salinidad y no trabajar con aguas que podrían más bien deteriorar los sistemas que estamos mencionando. Ahora bien, por otro lado, nosotros encontramos que en Puno la mayor cantidad de suelos son suelos muy superficiales. Son tan superficiales que lo máximo que se encuentra pues son entre 20, 25 centímetros de capa arable. Y normalmente para lo que es un cultivo, por ejemplo, de papa, lo que se requiere es un mínimo de 30 centímetros hacia arriba. Y lo ideal sería 45 centímetros de este tema. Cuando hablamos de los guaruanos, debemos pensar en que hay diversas formas de guaruanos. En este caso vamos a hablar de los patrones lineal, fluvial, patrón escalera, el patrón de damero abierto y el patrón irregular represado. Cuando hablamos de estos elementos, estamos señalando que los antiguos peruanos tenían un claro conocimiento de lo que es el manejo de la hidrología en áreas susceptibles a ser fuertemente salinizadas o a sufrir una pérdida muy fuerte de capa arable, ya sea por viento o ya sea por salinización. En ese sentido, fueron muy claros los peruanos y es por eso que encontramos tantas hectáreas, restos de hectáreas posibles de poder llevar adelante el tema. Si nosotros vemos en la pantalla, vemos claramente en la parte superior, vemos cuál es la forma, cómo se
se da la organización, o mejor dicho, la estructura del guaruguaro. En la parte inferior la estructura en base a un corte transversal y en la parte superior el efecto. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? El guaruguaro recibe durante el día en los canales y acumula calor del sol. Y en la noche ese calor va siendo soltado y genera el efecto termorregulador en la parte alta del terraplén o del campo elevado. Cuando decimos terraplén nos referimos al campo elevado o el área de cultivo que ya se ha diseñado. Hay que mencionar, para ser claros, que también se tienen sistemas freáticos, pero que fueron cada vez menos utilizados, dado que este sistema tenía la posibilidad, o mejor dicho, el riesgo de que un fuerte periodo de lluvias tuviera mucha más agua que lo que realmente necesitaba el sistema. ¿Cuáles son las funciones del guaruguaro? ¿Qué funciones tiene el campo elevado, el guaruguaro, en estos términos? Vamos a hablar de lo que es manejo de suelos, ¿no? En este sentido, el manejo de suelos se da por dos cosas. Primero, es el acondicionamiento del terraplén o el campo de cultivo en el campo elevado. ¿Cómo se logra eso? Generando justamente los canales, de tal manera que al extraer la tierra de las áreas que van a ser canales, esta tierra se incorpora a lo que sería el terraplén o la cama de cultivo. De esa manera logramos una altura o profundidad de suelo arable o suelo para sembrar de aproximadamente 30 a 45 centímetros, lo cual garantizaba la productividad del sistema. Por otro lado, la subirrigación, es decir, se acondicionaban los terraplenes de tal manera que se podía usar el terraplén, el guaruguaro, con dos funciones, ya sea como una especie de subirrigación o como una especie de evacuación, ¿no? Es decir, servía tanto para evacuar cuando había exceso de agua, como también para guardar agua y tener siempre la disponibilidad de humedad necesaria en los cultivos. Ahora, esto se producía, pues, obviamente, vía infiltración lateral y luego por una ascensión hacia la cama de cultivo, vía, por supuesto, a las raíces de los cultivos. Y por otro lado, estábamos hablando de lo que es la retención del agua, es decir, se retenía el agua el tiempo necesario y suficiente y en la cantidad suficiente para garantizar la disponibilidad de humedad en los cultivos. El drenaje. El drenaje estaba asegurado cuando se daban excesos de precipitación. Por eso es que era necesario tener la posibilidad de contar con un espacio de evacuación de recurso hídrico. Esto también nos llevó a pensar en algún momento en que los sistemas de guaruguaro podrían ser elementos que se colocaran como una especie de cola en las actuales o los actuales sistemas de riego tecnificado, lo cual en realidad garantizaba dos cosas. Garantizaba la disponibilidad de agua y garantizaba también el drenaje cuando fuera necesario. Pero uno de los elementos más importantes, pues, es el efecto microclimático. Es decir, lo mínimo que se requería para producir un efecto microclimático era 1 hectárea de sistemas de guaruguaros o camellones, porque ese es el área específica en el que el agua retenida en los canales salía por las noches y daba calor al terraplén, ¿no? Mejor dicho, el calor salía del agua retenida y ascendía hacia el terraplén donde estaban los cultivos. Se ha determinado que ha habido una diferencia más o menos de grados centígrados entre 2.5 grados centígrados hasta 3 grados centígrados con lo que se refiere a un sistema normal. Esa cantidad de
mejoramiento de clima, garantizaba pues que si había un efecto que contradecía las posibilidades de una helada en el cultivo. Desde el punto de vista del control microclimático, hay que pensar que en áreas mucho más extensas, 2 hectáreas o 4 hectáreas, el control microclimático se hacía mucho más efectivo. De tal manera que ya no solamente era un control microclimático para el sistema, sino también era para todo el ámbito de influencia del sistema. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que inclusive un área de aproximadamente, si tenemos unas 2 hectáreas o 5 hectáreas, un área de aproximadamente 50 metros fuera del sistema tenía un efecto de microclimatología favorable para el ser humano. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo el tema de la reconstrucción, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, que tenemos que tener claramente no solamente una pendiente en las paredes laterales de los guaruarus, sino también la capacidad de generar un espacio libre antes de generar la cama de cultivo para poder hacer un espacio de caminata de los agricultores. Una de las cosas importantes es pues el drenaje del aire frío que hace el guaruaro. Entre los efectos positivos podemos señalar básicamente que es el incremento de la producción y el reciclaje de nutrientes. El incremento de la producción ha permitido llevar a incrementar hasta en 100% la productividad. De tal manera que en un cultivo, por ejemplo, de papa, en pampa normal, se obtenía en comunidades campesinas entre 5 y 7 toneladas métricas por hectárea. Ya en los guaruaros se logró entre 10 y 15 toneladas por hectárea, es decir, duplicar. Pero lo más importante no es solamente la duplicación, sino que además no se utilizaba ningún tipo de elemento químico para mejorar la siembra. Todo era orgánico, absolutamente orgánico. Tanto es así que cuando pasaba una campaña para otra, había un conjunto de residuos que caían de los terraplenes a los canales. Estos residuos se recuperaban, se incorporaban a los terraplenes, generándose un mejoramiento de la fertilidad del suelo en los terraplenes. Ahora, podemos mencionar también, por otro lado, que al trabajar con comunidades encontramos algunos elementos bien importantes y esto nos hace ver algo que tiene que conocerse. El poblador campesino es bastante desconfiado cuando un agente externo quiere proponerle una actividad de producción. De tal manera que cuando se les pidió, por ejemplo, que dedicaran una superficie determinada para construir o reconstruir los sistemas de guaruarus, ellos siempre dieron el suelo que a su criterio era el de menor calidad para efectos de una producción agrícola. Pero cuando se dieron los primeros resultados que mejoraban sensiblemente la productividad, entonces el campesino se dio cuenta de que era importante y quería trabajarlo en general. Lo malo de todo esto es que al haber hecho eso, los campesinos no se dieron pues áreas comunales, sino se dieron a las áreas que habían integrado entre diversos pobladores, de tal manera que cuando se dieron cuenta de la naturaleza y el resultado tan bondadoso de la productividad en guaruarus, dijeron, no, esto ya no podemos compartirlo. Y en lugar de compartirlo, dijeron, cada uno va a trabajar su propio pedazo. Pero como ya dijimos anteriormente, trabajar en guaruarus requiere bastante mano de obra. Entonces no pudieron hacerlo y en muchos casos tuvieron que abandonar porque una sola familia no podía
con el trabajo que estamos mencionando. La calidad o la cantidad de mano de obra que se requiere es bastante fuerte porque hay todo un proceso para la reconstrucción de los camellones. En principio, tendríamos que pensar que había que hacer un reconocimiento y levantamiento topográfico de la zona para ver cuáles son las características no solamente de los suelos, sino también de las posibilidades de manejo de pendientes para el movimiento de las aguas. Por otro lado, teníamos que definir el diseño de la reconstrucción. A veces era más sencillo siguiendo el esquema de los restos de los guaruaros, pero no siempre era esto posible porque los restos estaban casi totalmente destruidos. De manera que siempre se pensó que el mejor sistema era aquellos que tenían una orientación sur-norte antes que este-oeste, ¿no? Por otro lado, teníamos que ver que en el área con camellones había que hacer un análisis de hasta dónde se habían degradado los suelos y en función de eso se podía trabajar recién, haciendo la evaluación de las posibilidades que había con el nivel de suelo cultivable en esas áreas. Pero por otro lado, en áreas sin restos de camellones, teníamos claramente que la decisión técnica de la gente, de los ingenieros, era lo que iba a definir cuál era el mecanismo para reconstruir. Vamos a mencionar lo siguiente. Las dimensiones aproximadas de la estructura de camellones en un sistema pueden estarse hablando de diferentes variables. Pero, por ejemplo, vamos a ver que la altura del terraplén variaba, pues, como ya les decíamos, entre 80 centímetros a 1 metro en el freático, entre 50 centímetros a 1 metro en el pluvial y de 40 centímetros a unos 80 centímetros en el pluvial, lo cual permitía tener una mayor garantía del funcionamiento del manejo de agua y de los cultivos en los guaruaros. En todo este proceso había que trabajar con varios aspectos. Había que hacer el planteamiento del sistema, el replanteo del sistema. Aquí había que trabajar una vez construido ya los canales y los terraplenes, había que hacer la roturación y mullido de la cama de cultivo, porque al incorporar suelo nuevo que iba en lo que nosotros denominamos curpas, en trozos gruesos de suelo, había que hacer todo ese mullido. Luego había que hacer el acondicionamiento del cultivo, pues, ¿no? Es decir, había que trabajar muy bien en función del darle una cama de cultivo al cultivo que se tratara, que fuera lo suficientemente, vamos a decir, fácil de penetrar por las raíces para que pudiera captar todos los elementos físico-químicos, incluyendo el agua, que el sistema iba a proveer al cultivo. Por otro lado, estábamos el tema de la construcción del sistema, pero esta construcción requería pues la distribución de la gente y requería una capacitación previa. Los pobladores aprendieron rápidamente porque no utilizaron mayores herramientas que una lámpara recta, una lámpara cóncava, utilizar su chaquitalla y no utilizaron más herramientas que esas. Sin embargo, cada vez que se trabajaba había que hacer una pequeña memoria descriptiva para enseñarle cada vez mejor al campesino cómo era todo este procedimiento. El requerimiento de mano de obra era pues bastante importante. Eran 1.710 jornales en el caso del freático y 1.319 en el caso del fluvial y del pluvial. Como ustedes están viendo, es una gran cantidad de mano de obra que se demandaba. Hay muchos datos adicionales para esto, pero creo que ese es un detalle que ya no sería conveniente entrar en este momento. En cuanto se refiere a la época de reconstrucción, la mejor época de reconstrucción estaba dada
inmediatamente después del ciclo de lluvias, es decir, probablemente a partir de mayo, junio. ¿Para qué? Para aprovechar la humedad del suelo y la facilidad de trabajar con este suelo para reconstruir o construir los guaruguaru. Con fines de producción, se definieron en un primer momento hasta 3 cédulas de cultivo, ¿no? De tal manera que garantizase esas cédulas de cultivo la permanencia de la fertilidad del suelo en base a lo que cada cultivo dejaba en el terraplén. Por ejemplo, en la cédula A podíamos tener en un primer año una papa dulce, quinoa, cebada, grano, haba, tarbio y descanso. Esa cédula nos iba a dar que en el primer año sembrábamos papa, en el segundo quinoa, en el tercero cebada, en el cuarto haba y en el quinto se descansaba. La cédula B nos decía papa amarga en el primer año, quinoa en el segundo, cebada en el tercero y pasto cultivado en el cuarto. Y luego se hacía descansar. Y asimismo, para la cédula C teníamos la papa amarga en el primer año, la cañigua en el segundo, la cebada en el tercero, el pasto cultivado en el cuarto y luego se hacía descansar. En términos generales fueron los 3 primeros cédulas de cultivo que luego permitieron definir hasta 5 cédulas de cultivo, las que permitieron generalmente darle una mayor capacidad de producción al sistema de guaruguaru. Una de las cosas importantes que podría mencionarse en este momento es que hay una serie de ventajas desde el punto de vista del guaruguaru, pero hay algunas desventajas también. Entonces, las ventajas podríamos referirnos a los mejores niveles de producción, ¿no? Productividad de los cultivos y en general de las especies forrajeras. Una mejor conservación del material fitogenético, ¿no? De tal manera que se evitaba la erosión no solamente del suelo, sino que también se garantizaba la calidad de las semillas que se generaban en el sistema. El desarrollo también, por otro lado, de actividades productivas que podían ser posibles. En algunos casos hasta se mencionaron la posibilidad de una piscicultura o de cultivo de especies exóticas, ¿no? Cosa que todavía eso quedó por estudiar, no llegamos a completar. Y por otro lado, es que la disminución de pérdidas de cosechas fue altamente sensible. Prácticamente no se perdía ninguna siembra, ninguna cosecha que se desarrollaba. Las desventajas. Lo más importante que se señaló fue que construir una hectárea de cultivo de sistema de guaruguaru implicaba la pérdida de superficie cultivable. ¿Eso por qué? Porque al sacar tierra, suelo, para construir los canales, se estaba perdiendo un espacio de posible uso de cultivo. Lo que no se tenía en cuenta al decir eso era que esa acción permitía tener una cama de cultivo en el terraplén muchísimo más fértil y de mayor calidad de productividad. Pero también teníamos el término de que decían, se eliminan las pasturas para el ganado. Obviamente eso era real, pero cuando uno conversaba con la gente del campo, les mencionaban, ellos decían, preferimos tener el guaruguaru en un espacio determinado antes que tener una vaquita o dos pasteando todo un campo grande, que pueden ser 2, 3 hectáreas, sin mayores resultados. Y eso además porque el manejo de ganadería en el medio rural en Puno no ha sido del más eficiente a nivel de comunidades. Ahora bien, las experiencias institucionales han sido diversas, porque han habido entidades del Estado, han habido, por ejemplo, Cooperación Popular, el PELT,
la Oficina Nacional de Agricultura, el CIP, el INIA, Pronamach, IPSA, PISCA, organizaciones no gubernamentales como el CIED, Servicios Integrales, CESICAEP, CALPRO, PECOP, etc. Es decir, fue tal el impacto de la reconstrucción y de los estudios que se hicieron en el PIGUA, que casi todos quisieron trabajar con esta tecnología. Ahora bien, cuando iniciamos todo este trabajo, lo iniciamos con el PEL a partir de 1990, deberíamos decir que en un primer momento se reconstruyeron 1.032 hectáreas hasta 1994. Una cantidad que realmente, cuando uno miraba el espacio en el medio rural, uno quedaba impresionado, porque el altiplano, que es mucha planicie, encontraba pues una cantidad de áreas verdes frente a áreas totalmente desprotegidas, amarillas. Tanto es así que una anécdota que creo que vale la pena comentarla, el presidente o expresidente Fujimori, dentro de sus costumbres, llegaba a determinadas áreas y utilizaba un helicóptero para ver cómo estaba el medio rural, pues su vocación de ingeniero agrónomo lo llevaba a eso. Hasta que vio desde el helicóptero en un lugar una isla verde, mientras que el resto era todo amarillo. Entonces, ¿qué es eso? Nadie sabía decirle qué era, porque los técnicos del Ministerio de Agricultura nunca quisieron tener contacto con el proyecto. Entonces bajaron a ver, los obligó a bajar y habló con el dueño, el campesino, y el campesino les explicó, ante la pregunta de Fujimori, de qué se trataba. Les dijo que era el sistema de Guaruguarus, cómo funcionaba, qué hacía y qué es lo que producía. Fujimori se quedó tan impresionado que dispuso en ese momento a su director de Agricultura que en un plazo de 30 meses, de 3 meses, tuvieran 30 hectáreas totalmente desarrolladas, cosa que era imposible por la magnitud del trabajo y todo lo demás, ¿no? El director de Agricultura se hizo prácticamente, vamos a decir, una especie de enemistad con el programa de Waru Waru, porque quedó muy mal, y no solamente que quedó muy mal, sino porque cuando se nos pidió casi como una orden que hiciéramos las 30 hectáreas y le dijéramos como respuesta que eso era imposible, él quedó totalmente insatisfecho porque iba a recibir pues la reprimenda de la presidencia. Bueno, finalmente el presidente lo entendió y se dio cuenta de que había que trabajar de otra manera. Pero son anécdotas que se han dado en esos términos, ¿no? Ahora bien, algunos factores que han limitado fuertemente la reconstrucción ha sido el tema de los linderos entre comunidades campesinas y entre comuneros, porque cada uno de ellos, ya sea comunidades campesinas o comuneros, querían tener su propio espacio de trabajo. Y este es un tema bien importante. Hay que mencionar que no hay mayor sentido de individualidad y de propiedad individual privada que en el campesino. Tanto es así que si uno mira bien el esquema, haciendo un paréntesis de lo que es Guaruguaru, encontramos que el primer bien económico que tiene el ser humano en el medio rural, en las comunidades campesinas, es su cabello. ¿Y por qué razón? Ustedes lo conocen. Porque llegado un determinado momento en que no le han cortado el pelo, lo han dejado crecer, se hace el famoso rutuchi. Y el rutuchi implica que el que corta un pedazo de cabello tiene que aportar algo a favor del niño. Ese algo, que puede ser una vaca, puede ser una oveja, puede ser dinero, etcétera, etcétera, los padres lo manejan de tal manera que le dicen, esto es tuyo. Y es por esa razón que el niño también, en determinado momento, es obligado, cuida tu oveja, cuida tu vaca. Ahí el sentido de individualidad y de propiedad individual
es muy fuerte, arraigado en la comunidad. Por eso es que ese fue uno de los factores más fuertes en que limitó la reconstrucción de Guaruguaro. Por otro lado, había un tema que era complicado porque cuando se trabajaba por tareas y grupos de tareas, los pobladores no siempre tenían el mismo espíritu de trabajo y a veces había una desuniformidad en el acabado de los guaruguaros, de las paredes sobre todo. Cosa que se tuvo que tratar de trabajar haciendo una concientización respecto a que si las paredes del guaruguaro, el mullido de la cama de cultivo, no resultaba bien, eso no iba a dar el resultado productivo que habían visto. De manera que si querían tener aquello, una productividad tan alta como la que ya se había mencionado, tenían que trabajar bien. Bueno, los campesinos lo aceptaron y modificaron su esquema de trabajo. Por otro lado, había que ver que la delimitación del área del terraplén en relación al área del canal tenía que ver mucho con la disponibilidad de agua y la superficie que el campesino daba para poder trabajar los guaruguaros. Y finalmente, por otro lado, estaba el tema de la tenencia de la tierra, un tema que hasta ahora sigue siendo problema en general. La viabilidad económica, como ya se mencionó anteriormente, estaba pues en que, mientras que por un lado se tenía a nivel de camellones un costo de producción de 1.666,90 para una hectárea, en este caso de papa, encontramos que el ingreso bruto en camellones resultaba de 3.014 frente a 2.000 de lo que era la pampa. Es decir, 50% más en términos ya monetarios. Y eso significaba pues que el campesino tenía mucha mayor capacidad de tener recursos dinerario para otras actividades que no sea la agricultura. Desde el punto de vista de los beneficios sociales, lo que encontramos pues que había mejores condiciones de vida de la familia campesina, una mejor utilización de la mano de obra, de tal manera que se hacía un uso intensivo de la mano de obra por la naturaleza del trabajo que se tenía que hacer. Y obviamente había una mejor calidad y capacidad de alimentación y nutrición para la familia. Ecológicamente hablando, ya habíamos mencionado, había un mejoramiento ambiental, había uso de áreas que en ese momento permanecían abandonadas, pero que se utilizaban ya para fines de cultivo. Había además el desarrollo de la flora y la fauna en general en los sistemas de agua. ¿Cómo así? Porque para darle una mayor estabilidad y protección a las paredes de los canales, lo que se hacía es sembrar algunos elementos vegetales en las paredes, ¿no? O sea, ya sea elementos vegetales que le daban mayor consistencia. Eso en general nos permitió generar una serie de publicaciones que se dieron desde el año 1992, después de la primera campaña agrícola, como por ejemplo los resultados de investigación de los goruarus en determinada área y para fines de los comuneros. Cabe mencionar aquí lo siguiente. Para definir un tema de investigación, lo que hacíamos era reunir a los profesionales en un salón y a los productores campesinos en otro salón. Y a cada uno por separado les pedíamos que nos identificaran cuáles eran los temas de investigación que deberíamos tratar en la siguiente campaña agrícola. En ese momento encontramos una cosa muy interesante, porque de aproximadamente 22 temas de investigación que se identificaron, 17 eran exactamente iguales los que habían identificado a los campesinos a los que habían identificado a los profesionales.
Es decir, que la expertise de manejo y conocimiento de los cultivos andinos a nivel profesional era muy próximo, muy cercano al conocimiento que tenían los propios campesinos. Este es uno de los temas más importantes porque cada vez que hacíamos la devolución de la investigación era un espacio de aproximadamente 2 días de capacitación, indicándoles cuáles eran los resultados. En ese sentido, cuando tuvimos, por ejemplo, un primer documento que dice avances de investigación sobre tecnología agrícola, trabajamos el tema de lo que es la infraestructura. Y en ese sentido, cuando hablamos de la infraestructura, estamos hablando de los inventarios, del enfoque de la estrategia, de la habilitación de terrenos aptos y no aptos, el efecto de épocas de reconstrucción, la influencia de técnicas distintas a lo que era el sistema de Guarguarus y el sistema tradicional, como también teníamos en lo que es producción agrícola una temática que nos llevaba a ver cuál era la producción en camellones, la producción de papa amarga y papa dulce comparada en el agroecosistema versus la pampa, perdón, la producción de quinoa, la variación de la temperatura mínima en los agroecosistemas, etcétera, ¿no? Y teníamos también, en cuanto al aspecto socioeconómico, teníamos pues un conjunto de elementos como, por ejemplo, la investigación socioeconómica en el proyecto, es decir, qué ocurría, en qué mejoraban social y económicamente las familias que estaban trabajando con guarguaros, el funcionamiento y dinámica en comunidades que tenían acceso a este tema, el análisis económico de la producción en guarguaros y en otras formas de uso de la tierra, y finalmente el análisis económico de la producción agrícola en guarguaros. En microclimatología se trabajó bastante el fenómeno de las heladas y la evaluación de su impacto y daño en pampa y en el sistema de guarguaros. Cómo se daba la variación de la gradiente de temperatura en el sistema de guarguaros dependiendo de las características del mismo, es decir, ancho de los camellones, ancho y altura de los canales, y estas comparaciones permitían saber qué era mejor en cada caso. El efecto de la infraestructura de guarguaro en el microclima, así como en función del ancho de terraplén y todos estos elementos. El microclima del sistema de guarguaros, que habíamos conversado un poco en el tema, y las diferencias microclimáticas en este sistema. Una cosa importante que se sacó ya esto más o menos en el año 1974 es que era la necesidad de dar algo muy concreto a los técnicos y profesionales de otras instituciones, razón por la cual se publicó el Manual Técnico de Guaru, es decir, un documento que explicaba el qué, el cómo y el para qué, y los elementos y principios tecnológicos que tenían que ver con la reconstrucción o construcción del sistema de guaruguarus en el altiplano. Bien, como venía diciendo, se hizo un manual técnico para orientar a los profesionales del medio rural para que pudieran hacer la reconstrucción o construcción de guaruguaros. Pero en la misma forma, se hizo también un manual para campesinos, es decir, un manual que permitiera al campesino también tener una base teórica, conceptual, que le permitiera hacer la reconstrucción o construcción de guaruguaros. Pero además para esto, adicionalmente, se hizo algo importante, y es que se hizo el estudio de las áreas potenciales, que lo hemos puesto en un libro que también está a disposición de las diferentes personas interesadas. Hay que mencionar que toda esta colección de documentos la hemos entregado a todos los niveles institucionales que tienen que ver con el tema agrario. Estamos hablando del Ministerio de Agricultura, el INIA, etcétera, inclusive en Bolivia. Y también se hizo a partir del estudio de identificación de áreas potenciales, se hizo la priorización de estas áreas.
para definir qué áreas son las que podíamos priorizar para trabajar. Y finalmente también, no solamente nos dedicamos a ese tema de Guaruado, sino también a hacer un conjunto de desarrollos adicionales. Por ejemplo, se hizo un estudio a cargo de José Luis Lescano Rivero para trabajar el tema de genética y mejoramiento de cultivos altoandinos. Es decir, un documento que hasta la fecha está siendo utilizado a nivel nacional para efectos del manejo de los cultivos. Eso también se hizo con pastos y forrajes y con otros elementos más del sistema. Bueno, como les decía, esto es un poco lo que habría que pensar. Al final, hemos llegado a reconstruir en total, durante los 10, 11 años, aproximadamente un total de casi 900, ¿sí? No más, estamos hablando de 105, algo de, sí, casi 100.000 hectáreas en Puno, que lamentablemente luego fueron abandonadas porque no hubo quien le diera el seguimiento técnico correspondiente y por los elementos que había mencionado anteriormente, es decir, el fuerte principio que tienen los campesinos de identidad personal, de propiedad personal, de propiedad privada, individual. Y en el sistema de guaruguaros, tanto para la cosecha como para la siembra y para la reconstrucción, pues se requiere bastante mano de obra. Y cuando las cosas se ponen en el tema, en el nivel que se pusieron en los campesinos de que esto es mío y yo solo quiero hacerlo, se pierde la capacidad de actuar en grupo comunalmente. El problema hoy en día sería que luego de la reestructuración de la reforma agraria, ya pues se ha perdido la posibilidad de áreas comunales, porque todo lo que la reforma agraria eh, generó como entrega de terrenos a partir de la reestructuración de la misma a las comunidades lo dividieron y lo entregaron individualmente. Y las familias, a su vez, lo entregaron por herencia a sus hijos. De tal manera que hoy la tenencia de la tierra en términos de superficie es prácticamente de una parcelación a nivel de microparcelas, muy, muy complicado. Hubo un norteamericano que hizo un estudio solo en la zona de Ácora y encontraba que en ningún caso habían terrenos de propiedad de una persona que llegaran siquiera a 1 hectárea, siempre menos de 1 hectárea. Entonces había una dificultad enorme, no solamente para el guarú, sino en general, para todo proceso de actividad agrícola. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias. Excelente, Huguito, realmente excelente la exposición. Yo pienso que hay muchas preguntas. La primera pregunta que yo te haría, antes de darle a Alfredo, digamos, la palabra, es, si tú tuvieras que escoger un lugar en el mapa, donde digamos que por su condición geográfica, humedad, clima, por el nivel de participación, digamos, comunal, etcétera, etcétera, pudiera, digamos, generar, digamos, una experiencia, no a nivel de eficiencia de Guaruaro, todavía no de eficacia. O sea, ¿qué comunidades, qué áreas, digamos, digamos, de tu experiencia serían las más renombrables? Bueno, si hablamos de Puno, estaríamos hablando nuevamente de las pampas de Huata, Coata, toda esa zona. Y también de las zonas que tienen que ver en la zona de Azángaro, Ayaviri, fundamentalmente, y un poco hacia el lado sur, en la parte alta de lo que es Desaguadero, de esos distritos. Creo que serían las áreas más aparentes porque ahí hay espacios todavía. Siempre O habría sea, el tema de la propiedad de la tierra. amplíanos un poco, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el fundamento de ese? ¿Qué cosa tienen esas áreas en relación a otras? Son áreas que en este momento no son cultivadas. Son áreas que
están utilizadas a una especie de ganadería no intensiva, pero sí extensiva. ¿Qué digo con eso? Es decir, que en áreas muy grandes hay muy poco ganado, de tal manera que hay una pérdida del uso y de la capacidad de los suelos. Eso por un lado. Por otro lado, son áreas y zonas donde el clima es pues bastante frío y bastante variable, cosa que se regularía con los sistemas de Waruwaru, cosa que se aprovecharía, es decir, se aprovecharían las bondades del sistema de Waruwaru para generar microclimas que beneficien a los cultivos. Pero por otro lado, la posibilidad, y esta es una posibilidad, de que existiendo todavía gente en el medio rural que pueda trabajar en estos temas, sería bastante interesante. Aunque últimamente ha habido mucha migración de gente joven del medio rural al medio urbano, ni siquiera para Puno, sino para Tacna, Arequipa, otros sitios. Alfredo, hasta acá tienes preguntas. Sí, sí, Huguito, sí, bastante interesante ver como ya son ya varios miles de años, ¿no? Que han desarrollado estos guaruaros y cómo las antiguas culturas habitantes trataron de paliar el mal clima, la altura y creando, ¿no? Usando la naturaleza para esto. Y bueno, hay bastante para estudiar, sí he estudiado bastante, ¿no? Y me parece que, como explicaste, se disminuye el área, ¿no? Porque como tiene que haber donde esté el agua, donde se almacene el agua, entonces se puede utilizar como una forma de almacenamiento de agua, ¿no? O sea, como creo que tú dijiste, ¿no? Una zona que sea para cultivo y esta zona con guaruarus, donde digamos la mitad es agua, serviría como almacenamiento de agua para las otras áreas de cultivo, ¿no? Cosa que sería doble provecho, ¿no? Los guaruguaros para producción y para almacenamiento de agua para otra. En vez de hacer una represa, serían pues, mini represas, ¿no? Que pues, se aprovecharía los guaruguaros y después irrigar a otro sitio. Claro, claro que sí, por eso les mencionaba la idea de que en un sistema, si generamos una represa en un sistema X, podemos generar dos cosas. Irrigación para áreas determinadas y como consecuencia de ello también una disponibilidad de agua para reconstrucción de guaruar. Por eso decía que en algún momento habíamos planteado que esto podría ir como cola de un sistema tradicional convencional moderno de irrigación. Y eso en realidad se ha venido dando, ¿no? De alguna manera se vino dando hasta que, por el tema que ya les menciono, el trabajo que cada vez escasea más en términos de mano de obra, ha sido limitante. Sí, me Huguito, imagino perdón. Sí, sigue nomás, Alfredo, que, perdona. que la mano, era caro por mano de obra, ¿no? Es lo que le hace más caro ¿no? Mano Estos, de obra. sí, pero también puede utilizarse maquinaria, ¿no? Eso resultaría más barato. Hasta este momento, en términos de uso de maquinaria, no se ha hecho, no se llegó a hacer, porque ya se concluyó el proyecto, la posibilidad de utilizar maquinaria. Pero en todo caso, si se utiliza maquinaria, tendría que ser una maquinaria especial, de muy poco peso, que no haga que los terraplenes con camas de cultivo sufran excesivamente el peso de la maquinaria, ¿no? No se llegó a reconstruir ni construir ningún sistema de Waru con maquinaria. Eso estaba en un proceso que íbamos a desarrollarlo en los años subsiguientes. Lamentablemente se cortó el proyecto. Sí, porque es importante el costo, ¿no? Que Sí, reducir, porque mano de obra, como viste, hay mucha mano de obra, mucha mano de obra intensiva, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de diseñar, ¿no? Seguro que hay formas de tener una ancha área de base de las máquinas sí, para que dañen menos, ¿no? eso es posible porque podemos hablar de sistemas de Waru con una cama de cultivo que puede estar entre 5 a 10 metros y Mm. con canales que pueden estar con una anchura de entre 1 y 2 metros. Si eso se pudiera realmente trabajar, como que en algún momento se ha podido ver que podían haber existido en la antigüedad, entonces yo creo que el uso de maquinaria es totalmente factible y mejoraría ostensiblemente lo que sería el rendimiento económico.
porque ya no se necesitaría tanta mano de obra. Sí, y también se podría cultivar otros productos que tengan más valor, ¿no? O sea, no Por papas, o sea, supuesto. algo que tenga, por ejemplo, no sé, viste, en Puno también se crecen flores, ¿no? ¿También podría acá sembrarse flores? Creo que el tema de las flores podría ser con bastante riesgo por el tema climático, porque el efecto de las heladas en Guaruarus, si bien es cierto, son bastante disminuidas con relación al resto de la Pampa, por decir una cosa, podría ser probablemente en lo que sería en pie de ladera, ¿no? Allí Ya. donde ya hay un resguardo casi natural. Pero Y también, por otro lado, les comento lo siguiente. Tal era la magnitud del desarrollo de los cultivos que un suizo que visitó el área, que medía aproximadamente 2 metros, cuando entró y se paró en el Guaruaru delante de un cultivo de quinoa, el desarrollo de las panojas de quinoa superaban casi en 10 centímetros la estatura del suizo. Es decir, mm, imagínense, estamos hablando de 2 metros 10 prácticamente de una panoja de quinoa. ¿Cuánto de quinoa se lograba cultivar ahí? Hoy en día la quinoa tiene un precio elevadísimo a nivel internacional. Y si hablamos de cañigua, que todavía no se ha hecho la difusión que corresponde respecto a sus beneficios, porque por ejemplo la cañigua tiene mucho más proteína que la quinoa, ¿no? Y hay temas que todavía hay que trabajar en ese sentido. sí, y también, por ejemplo, si vendemos quinoa hecho en guaruarus, ese solo nombre ya vende, ¿no? Ya es algo ancestral, algo que es natural, ¿no? Entonces ya solamente decir que es guaruaru puede tener un valor añadido, ¿no es cierto? Claro, valor Sí, agregado, sí. de Al hecho, valor agregado, de hecho, sí. Y también, sí, bueno, eso, como dices que hay también los quinoas son bastante altos, también está haciendo proyectos en la Católica en Arequipa, es para valorizar el tallo, ¿no? O sea, eso es lo que se pierde, en vez de quemarlo, hay formas de valorizar, ¿no? Y sacar otro tipo de productos del tallo, ¿no? Entonces, no solamente de la quinoa, sino del tallo. Entonces, sería un estudio integral, ¿no? Eh, enfocándose más en la parte económica, ¿no? O sea, qué poder cultivar, cómo venderlo y hacerlo, utilizarlo todo, ¿no? claro que sí. Ese es un ejemplo que me pones, que me da idea, me hace ver lo que se hizo en algún momento. Por ejemplo, con quinoa, se Mm, hizo agregados de quinoa expandida con algún elemento calórico como es algún dulce. De manera que eso mm, se podía vender tranquilamente y se lo hizo, que podía ser incluso parte de un desayuno o escolar, ¿no? mm. Quinoa con algo de dulce, un caramelo, y además con las galletas a base de quinoa, ese tipo de elementos, ¿no? Son cosas que se han trabajado y que se han desarrollado durante el periodo en que hemos estado en este proyecto. Huguito, ¿el guaruaro es patrimonio del altiplano o también, digamos, hay en otras regiones fuera de la En nuestra? el- es lo que me preguntó en la conversación interna, Alfredo, y en realidad prácticamente podríamos decir que sí, que es patrimonio de la zona. Como comenté, en Ecuador se hizo un proyecto similar a partir de la experiencia nuestra. Y en Bolivia hicimos también, porque Bolivia tenía algo que compartía con nosotros en el altiplano, hicimos también un proyecto que se llamó el programa de Sucacoyo. Sucacoyo es lo mismo que Guaruaru, pero en Aymara, ¿no? Eso es, de manera que sí hay posibilidades de hacerlo. Conversábamos con Alfredo que, por ejemplo, una zona donde podría hacerse ya en términos de perspectiva, ¿no? Tranquilamente son zonas que el Tíbet, por ejemplo, podría tener una ganancia enorme en términos de lo que sería este sistema, ¿no? Aplicándolo. Lo que no sé es si habrá la suficiente cantidad de mano de obra o este tipo de cosas, ¿no? No conozco el Claro. aspecto comunal. Yo quizás, digamos, con el cambio climático, la
tecnificación, la robotización, en algún momento los guaruaros van a estar digamos, amenazados, ¿no? Pero yo pienso el valor antropológico que tiene, ¿no? No solamente más allá, digamos, de toda la dinámica económica que es compleja, porque tú estás hablando de la tenencia de la tierra, de la participación, de una serie de factores que pueden hacer, pero el solo hecho de conservarlos, ¿no? Tienen un valor antropológico impresionante, ¿no? Y yo pienso que debería estar, digamos, financiado por ese valor antropológico, por instituciones que preservan la cultura, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pienso que debería hacerse algo alguna acción de esa naturaleza. Además, pienso que todavía es posible recuperar el trabajo con elementos de carácter tecnológico modernos que nos permitirían, por ejemplo, utilizar algún tipo de maquinaria que reemplace la cantidad de mano de obra necesaria y tranquilamente podemos ir avanzando. Pero además está pues el Ministerio de Cultura y algunas otras entidades que podrían hacer un esquema de valorización de este elemento cultural, ancestral, patrimonio propiamente de los peruanos, para poderlo mostrar al mundo, ¿no? Suiza, la Corporación Suiza para el Desarrollo, COSUDE, de alguna manera lo estuvo haciendo. No encontró el espacio, me imagino, suficiente para hacerlo, pero en los 10 años que se trabajó, ellos estuvieron tan satisfechos de todo lo que se había trabajado. Mira que estamos hablando de casi 100.000 hectáreas rehabilitadas y reconstruidas con beneficios Impresionante. importantes, ¿no? Tan importantes que a nivel de medio rural se generó, yo diría, una especie de eh, clase media que luego ha migrado con el capital que ha ganado. Recuerdo muy bien que algunos de los productores campesinos habían logrado tal nivel de productividad y experticia que acumulaban No pues se un te conjunto escucha, de, ahora sí. sí, acumulaban un conjunto de dinero que les permitía luego convertirse en proveedores de semilla a otros productores. ¿Por qué? Porque era tanta la cantidad de papa que recibían en sus cultivos que luego podían permitirse el brindarla con dos elementos, libres de todo tipo de enfermedades y plagas, o sea, con sanidad agrícola y con precios mucho más apropiados que los precios del mercado. Eso Hugo, permitió muchos campesinos, yo te diré que si todavía vivieran estos campesinos y yo fuera a darme una vuelta por ahí, seguramente que les digo, me voy a lanzar al Parlamento, muchos querrían apoyarme en ese proceso. qué bien, El excelente, ingeniero excelente. Guaru Y este. Hugo, ¿qué cultivos andinos crees que son los más apropiados para los guaruaros? Absolutamente todos. O sea, estamos hablando de la papa, la quinoa, la calligua, la cebada, las habas, la avena, que además en el caso de la cebada y la avena, no solamente te darían el grano, sino te darían elementos de forraje para la ganadería. A eso se le puede agregar, como dijo en algún momento Alfredo, otros productos más exóticos que de pronto con un manejo adicional, eventualmente se me ocurre en este momento, incorporando una especie de carpa solar, podríamos hablar hasta de cultivo de flores, ¿no? En términos generales, porque si uno ve la disminución, mejor la diferencia de de temperatura en el medio rural normal con relación a un invernadero es bastante alta. Estamos hablando de aproximadamente hasta unos 35 o 40 grados en el momento más caluroso del día, el mediodía, ¿no?
Eso también habría que manejarlo, y eso significa que habría que tener un invernadero en el Guaruaro que tenga una especie de ventanas, qué sé yo, para que no sea tanta la diferencia de calor, ¿no? Sí, Son pero cosas que se pueden manejar. el agua está para eso, ¿no? Para almacenar, almacenar el calor y Claro que que, sí, y que en la noche lo, lo suelte, ¿no? el agua acumula la calor, Sí, pero sí, no sí. toda, pues, no toda, Pero no ahí toda. depende de la cantidad de agua que colocamos, ¿no? Si mientras más Así cantidad es. de agua se absorbe. ¿Cómo hacen para que no se absorbe el agua en la tierra? En realidad, el agua se mantiene básicamente porque llegado a un determinado nivel del suelo, de haber excavado el suelo ya es bastante, bastante duro, ¿no? Tiene una calidad de suelo que le da una impermeabilización casi natural, ¿no? Ah, ya, ya. Y recuerden ustedes que, por ejemplo, en el caso del lago Titicaca, la mayor pérdida de agua es por evaporación, Mm. 5% de su agua que se pierde por evaporación. Eso nos dice una idea de cuánto tenemos de insolación o de radiación solar en el altiplano, que es bastante fuerte. Hace poco alguien me mencionaba que Arequipa tenía el mayor problema de radiación solar porque estábamos hablando de 15, 16, y luego cuando le mostré los resultados aquí en Puno, él se quedó asombrado y dijo, sí, efectivamente, con razón la gente es tan morena aquí en el altiplano. Ese fue su resultado, ¿no? Sí, pero eso es Claro, una ventaja, ¿no? Se puede aprovechar, ¿no? Porque claro, energía solar, ¿no? Energía solar es la primero que se puede aprovechar. Y otra cosa que estoy trabajando es, por ejemplo, un modo de purificar el agua es por destilación, ¿no? Se evapora sí, de, ¿no? Claro, entonces, ahí en esa zona el agua evapora a 85 grados, ¿no? 84 grados el punto de ebullición, sí, ¿no? más o menos. Entonces, en esta técnica se llama destilación por membrana, se calienta un poco del agua, ¿no? Pues ya no le estamos, si a veces es calentamiento eléctrico, ¿no? Pero en este caso no se Claro, necesita, ¿no? Porque con el sol ya se calienta, ¿no? Entonces puede ser de lo sí, que estamos estudiando, es definitivamente. un método de purificar el agua utilizando energía solar que se tiene y que el punto de ebullición del agua es más bajo, ¿no? Entonces estamos viendo hacer Ajá. de tratamiento de agua a escala pequeña, ¿no? Para tener agua pura utilizando que estamos en altura hace sol, ¿no? Uno de los temas que aquí en Puno se trabajó fue el tema de manejo de los vientos para Mm. fines, un manejo de la fuerza eólica para fines de generar energía. Cosa que lamentablemente, como un proyecto alemán, obviamente, no. Un poco se cortó, Hugo, digamos, tu audio. Aló, Alfredo. Si es que Sí, no sí, retorna el audio, ya vamos cerrando el programa sí, por sí. la hora. Sí, Sí. Hugo, ¿nos escuchas? Sí, yo pienso de que agradecemos a toda la audiencia digamos, por participar de nuestro canal. Eh, Prometemos, estamos el próximo sábado a la misma hora. Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián en España. Yo, Jesús Antonio Santisteban desde Miqueli. Y hoy día hemos tenido la presencia de Hugo Rodríguez Benavides, un excelente economista y experto, digamos, en economías agrarias. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Muy bueno, que tenga un bonito fin de semana.